¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy hablando de, un soplo de esperanza que hemos conocido, que ha llegado desde Chile, la victoria de José Antonio Kast. Pues sí, llegamos a final de año y si arrancamos este 2025 celebrando la victoria, el primer año de gobierno del señor Milei tras su victoria en Argentina, con unos datos espectaculares sobre la reducción de la inflación en ese país, el triunfo de las ideas liberales y, por supuesto, el que haya sacado a mucha gente de la pobreza en ese país, además de haber sido capaz de cambiar las tornas en el país en tiempo récord, con una rebaja del gasto público sin precedentes, un comienzo de desregulación enorme, quitando ministerios y embridando de una manera notable el gasto público para tratar de reducir los impuestos, cosa que se ha propuesto hacer a partir de ahora. Bueno, pues si así empezábamos el año, lo terminamos, o casi lo terminamos en estas últimas semanas, con la llegada de José Antonio Kast a Chile. Uno solamente tiene que echar un vistazo a los periódicos y a los medios de comunicación más marcadamente de izquierdas para darse cuenta de hasta qué punto es muy buena noticia lo que estamos conociendo, porque al igual que sucedió con la llegada de Milei a Argentina, los periódicos que comulgan más, digamos, con las ideas populistas y de izquierdas están horrorizados con la llegada de Kast, a quien tratan de ultraderechista, ultracatólico. Les falta decir que poco menos que adoraba a Hitler en su tiempo libre. Lo cierto y verdad es que el programa económico con el que Kast se ha presentado a estas elecciones pasa por emular de alguna manera a el propio Javier Milei, y eso que la situación de Chile dista mucho, está muy lejos de ser la que era la situación económica de Argentina cuando Milei llega al poder, un país absolutamente depauperado que había sufrido aproximadamente medio siglo de peronismo y que esto le había inmerso en una terrible pobreza y en una situación económica dantesca. Lo que tiene el señor Kast entre manos es una rebaja muy importante del gasto público. Quiere rebajar hasta 6 puntos el gasto público a lo largo del mandato, que esto le permita reducir impuestos. De hecho, de los primeros impuestos que va a reducir va a ser aquellos destinados a lanzar un mensaje al mundo para que llegue nueva inversión a Chile. Va a bajar sobre todo el impuesto de sociedades a un nivel más homologable con otros países desarrollados. Hablamos de bajarlo del 27 al 20% y una profunda desregulación, algo que ha florecido de una manera importante bajo el mandato del filocomunista Gabriel Boric, que por otro lado, hay que decir, ha aceptado la derrota de una manera muy importante, no como hizo su colega Nicolás Maduro en Venezuela, que perdió las elecciones del verano pasado, y aún así pues decidió seguir adelante, falseó los datos y está en la situación Venezuela que todos conocemos, con el reciente premio Nobel a María Corina Machado, el premio Nobel de la Paz, y que hemos celebrado mucho todos aquellos amantes de la libertad y todos aquellos que defendemos el regreso de la libertad a pueblos como el de Venezuela. Como decimos, Gabriel Boric ha entregado el poder sin ningún tipo de problema, la candidata comunista también lo ha hecho así, y en este caso José Antonio Kast, que se ha propuesto devolver la senda del crecimiento, de la riqueza y de la estabilidad y de la prosperidad a Chile. Una muy buena noticia que se enmarca dentro de, como decíamos, los éxitos que ha cosechado Javier Milei en Argentina, que tiene que ver también con esa oportunidad que supone para Estados Unidos la llegada de Donald Trump al poder, una llegada que no ha estado exenta de polémica y de problemas también para los propios Estados Unidos, que pese a que económicamente no van mal, en este caso tenemos a un presidente que ha dejado llevarse o ha decidido llevar su acción política por los derroteros que le marcaban aquellos compañeros de viaje en el gobierno
que, digamos, fueron silenciados durante su primera etapa de gobierno y que en este caso les ha decidido dar el protagonismo con decisiones tan controvertidas, tan criticadas, desde luego desde aquí lo hemos hecho, como esa guerra arancelaria iniciada por él mismo y que ha conducido precisamente a graves problemas con numerosos socios comerciales de Estados Unidos y que ha cambiado los ejes de poder y las lógicas internacionales que conocíamos hasta ahora. No sabemos si con un buen resultado para los Estados Unidos o con un resultado mediocre, puesto que ahora uno de los grandes problemas que tiene el mundo es la desconfianza en el dólar. Si esto se generaliza, puede traer muchos problemas, en primer lugar a esta economía norteamericana, que por suerte todavía sigue siendo la economía que está demostrando mayor pujanza y en donde están las empresas que más avances y más prosperidad y más vanguardia están demostrando dentro de los nuevos desarrollos y las nuevas tecnologías. Pero estábamos en Chile. Chile, un país que dentro del Cono Sur había sido el más próspero en los últimos años, que ha descendido un poco en su nivel de prosperidad y democracia y calidad democrática bajo el gobierno de Boric y que ahora trata de recuperarlo con José Antonio Kast. Si unimos la situación en Argentina, la llegada de Kast al gobierno en estos momentos, la llegada en este año de Donald Trump al poder en Estados Unidos y lo sumamos a pues el liderazgo en Europa de fuerzas como la de Giorgia Meloni, pues podemos inferir en que ciertas cosas están cambiando durante estos últimos años en el mundo y parece que esas ideas populistas, comunistas, socialistas, que han sido, digamos, preponderantes en el mundo hasta hace bien poco, impulsando proyectos como la famosa Agenda 2030 o políticas ecologistas, entre otras, pues parece que empieza a estar un poquito de capa caída, al menos en algunas latitudes. Aquí, de momento, el populismo y el sanchismo siguen campando por sus respetos, dándole igual todos los casos de corrupción que le rodean, pero veremos si antes o después se produce un cambio político también en nuestro país. De todo esto les vamos a hablar en el día de hoy, día en el que han sucedido otras muchas cosas que les vamos a contar, empezando por el repaso a la portada de Libre Mercado. Y para repasar todo lo que trae la portada de Libre Mercado en el día de hoy, contamos con mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy pendiente de todo lo que publicamos con piezas muy importantes. Tenemos un análisis de Rotellar que no nos podemos perder y dos piezas importantísimas de Diego Sánchez de la Cruz. Sí, pues empezar por los lunes negros de Rotellar, tradicionales en Libertad Digital y Libre Mercado. Lo que tenemos es un aviso más de Rotellar, en el sentido de que pues al final España lo que necesita es dinamizar su economía. ¿Y cómo? Pues básicamente desregulando la economía con impuestos más bajos, también reducir cotizaciones y al fin y al cabo incentivar el trabajo y la atracción de inversiones para que aumente la productividad y con ello el nivel de vida de los españoles. Porque lo que explica Rotellar es que la economía española a día de hoy está sustentada por el gobierno de España mediante el gasto público, que al final lo que está haciendo también es pues incrementar la deuda y el déficit. Correcto. Y estamos hablando hoy de José Antonio Kast, muy importante el resumen que hace Diego Sánchez de la Cruz del programa económico que ha triunfado en Chile. Un programa económico que precisamente apuesta por este tipo de medidas, por desregular y por bajada de impuestos. El núcleo de... Además pone el énfasis, que a mí me parece muy importante, el programa económico de José Antonio Kast de mejorar la productividad de la economía chilena, cosa que, como dice Rotellar hoy en su artículo, debería ser la principal preocupación del gobierno en España. Y por eso esa propuesta de rebajar de una manera muy notable los impuestos de sociedades, el impuesto de sociedades en Chile, para que se mande una señal clara al mercado, primero, de que la inversión es bien recibida y, por otro lado, lo que trata José Antonio Kast también es de dar una imagen de estabilidad regulatoria, que es algo que se ha marcado como objetivo. Sí, porque el núcleo, dice Diego, del plan económico de Kast es el ajuste del gasto público, que estaría estimado este ajuste entre 4 y 6 puntos del PIB a lo largo de su mandato, de los próximos años. Entonces, claro, como bien dices, aquí lo que pretende Kast es, al fin y al cabo, garantizar la confianza de los inversores en la economía chilena. Sobre todo esto pasa evidentemente por una regulación mucho más clara, mucho más previsible y mucho más
atractiva y beneficiosa para los incentivos económicos que tienen evidentemente las empresas. Y a este respecto también otra de las propuestas es blindar la propiedad privada, la propiedad individual, y esto pasa también por blindar el sistema de pensiones, que como sabemos en Chile es de capitalización. Y lo que él ha negado es que vayan a poner en marcha cualquier tipo de iniciativa que se enmarque en el marco o en el plan de pues poner en marcha un plan de reparto o cualquier tipo de iniciativa de este tipo. Porque al fin y al cabo lo que pretende Kast es crecer al 4% anual su Producto Interior Bruto. Bueno, pues veremos si lo consigue. De momento tiene una labor ardua. Si lo que quiere es reducir de manera notable el gasto público, todos sabemos que esa es una de las partes que más cuesta a los gobiernos, sobre todo si no se tiene una profunda convicción en lo que hay que hacer, como ha sucedido en el caso de Argentina con Javier Milei. Más de Diego Sánchez de la Cruz. España está a la cabeza de Europa en el sablazo fiscal silencioso del IRPF. Sí, en esta noticia se hace eco de las conclusiones de un informe que ha publicado el Banco de España, que recordemos a día de hoy quien lo preside es José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social de Pedro Sánchez. Bueno, pues este informe lo que pone de manifiesto es que solamente Chipre ha exhibido un mayor aumento de la presión fiscal en España a causa del IPC y su no deflactación, y al mismo tiempo también pone el énfasis en que quienes más han acusado esta no deflactación del IPC, o sea, del IRPF, en un contexto de inflación como el que hemos vivido en los últimos años, han sido las rentas medias. En cambio, los pensionistas han sido los que parecen más o menos protegidos por esta decisión del gobierno. Entonces, como vemos, al fin y al cabo, quien paga el coste de las decisiones políticas suelen ser siempre los mismos, que son las clases medias. Desde luego que sí. Última información en Libertad Digital, el libre mercado. La cesta de la compra asfixia a los españoles. Los huevos suben un 30% y la carne de vacuno un 18%. Es una información que trae Miguel Puga al hilo de los datos publicados el pasado viernes del IPC por el Instituto Nacional de Estadísticas. Como bien dices, pues lo que pone de manifiesto esta noticia es que algunos productos de primera necesidad, como los huevos o la carne de vacuno, se han incrementado de una forma exponencial en los últimos años. Y es que, como sabemos, aunque el gobierno presuma de que, por ejemplo, el precio de la electricidad está bajando, y esto lo hace porque mete en los costes del sistema muchos costes que tendrían que ser contabilizados como costes o digamos elementos que incrementasen el precio de la electricidad en la factura de la luz. En cambio, otros indicadores no los pueden maquillar de este modo, y aquí tenemos la cesta de la compra. La cesta de la compra, que como sabemos al final es una forma de medir la inflación y sobre todo lo que cuesta a las familias el incremento de los precios, porque evidentemente hay bienes, digamos, más superfluos o de menos necesidad que las familias se pueden quitar o pueden comprar en menor cantidad en un contexto como el que hemos vivido de inflación. Sin embargo, los alimentos como los huevos o la carne de vacuno son alimentos de primera necesidad que sí o sí tenemos que adquirir, y evidentemente si los precios suben, o bien asumimos ese aumento de costes, o bien lo que ocurre es que nuestro bienestar material pues se reduce, básicamente porque podríamos consumir menos de este tipo de productos. Bueno, pues hasta aquí las principales informaciones de libre mercado en el día de hoy. Mucha atención también a algo que está sucediendo ahora mismo, que es la comparecencia en directo de Pedro Sánchez haciendo balance de lo que ha sido el año. No pueden esperar ustedes otra cosa que un balance absolutamente triunfalista, y hasta el momento les podemos decir que lo que está destacando el señor Sánchez es que vamos a crecer más que ningún otro país de la Unión Europea, que hemos crecido más del doble que en la media de la Unión Europea, y por supuesto que tenemos a 22 millones de personas trabajando, con lo cual no hay nadie que genere más empleo de lo que genera España. Todos ellos afirmaciones no exentas de trampa argumental y que el gobierno utiliza de manera torticera. Más de 1,2 millones de beneficiarios de los fondos Next Generation, dice el señor presidente del gobierno, cuando sabemos que la mayor parte de estos fondos han ido a parar a empresas públicas. Este es el uso que ha hecho el señor Sánchez de los fondos Next Generation. Bueno, de esto vamos a dar cuenta, si no en el día de hoy, porque está sucediendo ahora mismo, sí, desde luego lo haremos en los próximos días. Ahora nos vamos a conocer el resto de noticias económicas del día. Vamos a ir enseguida al resumen de noticias económicas del día con ayuda de Rubén Folguera, pero antes vamos a darles algunos consejos. El primero de ellos empieza por una pregunta: si sus padres son personas mayores que viven solos, si acaso
cuidan ustedes a sus padres desde la distancia y les preocupa que pueda pasarles algo. Bueno, pues deben saber que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufren al menos una caída al año. Cada minuto cuenta, sobre todo cuando hay emergencias. Bueno, pues en estos casos el reloj Durcal te protege, estés donde estés, y además lo hace las 24 horas del día. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal, en definitiva, salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento. El reloj y además 3 meses gratis, llamando al 910-888-852, 910-888-852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. Y además tengo que darles otro consejo, sobre todo a aquellos que tienen coche, que conducen y que tienen ese temor que a veces nos pasa de que el coche nos deje tirados sin que funcione la batería, porque se ha gastado la batería. Bueno, en bateriasadomicilio.es instalan la batería estés donde estés, ya sea en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Llama al 685-750250, repito, 685-750250 o te damos presupuesto de tu batería y te dan presupuesto de tu batería. Envían un coche taller, estés donde estés, y realizan el diagnóstico de la batería, el alternador y en caso de necesario cambian la batería de tu coche o moto en minutos. Cuentan con todas las referencias de baterías del mercado, por lo que pueden instalar la batería que tu coche necesita, no una parecida. También tienen disponible el mismo servicio para baterías de moto, de camión, de carros de golf, de barcos y baterías solares. Además, se puede pagar con tarjeta o con efectivo. Recuerde, bateriasadomicilio.es. Bueno, y no podíamos empezar este resumen de noticias sin otro que no fuera el asunto que nos trae al programa de hoy, que es la victoria de José Antonio Cast en Chile. Rubén Folguera. El candidato de derechas, José Antonio Cast, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo. En concreto, Cast se ha hecho con más del 58% de los votos. Así, con solo el 25% del escrutinio, todos los medios confirmaron la victoria. En este contexto, Cast ofreció un discurso de unidad y esperanza, asegurando que será el presidente de todos los chilenos y que el triunfo no es personal ni partidista. Además, subrayó la importancia de restablecer el respeto a la ley. Vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios políticos, sin privilegios administrativos, sin privilegios judiciales. Por su parte, la candidata oficialista, que fue ministra, además del gobierno de Gabriel Boric, aceptó muy rápido la derrota y en su primera reacción entre sus seguidores dijo que la democracia habló fuerte y claro. Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo seremos firmes en proteger lo logrado. Nuestro quehacer se canalizará siempre por las vías institucionales, condenando cualquier atisbo de violencia, venga de donde venga. En todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. Del mismo modo, Gabriel Boric publicó un mensaje en redes sociales en el que anunciaba que se había puesto en contacto con Cast para felicitarle por el triunfo. Bueno, pues de esto vamos a hablar largo y tendido con invitados de primerísimo nivel en el programa de hoy, pero tenemos que seguir porque, lamentablemente, y como nos recuerda el profesor Rotellar todos los meses, la deuda pública sigue creciendo. En términos de PIB, la deuda pública se modera al 103,2% del PIB en el tercer trimestre, 2 décimas por debajo respecto al porcentaje registrado en el segundo trimestre de este año. No obstante, en términos absolutos, supera por primera vez los 1,7 billones de euros, según los datos publicados hoy por el Banco de España. De este modo, la deuda pública ha crecido en casi 74.000 millones en un año. Y tenemos que seguir hablando porque Yolanda Díaz avanza en su agenda intervencionista. La compraventa de viviendas bajó en octubre un 2,5% respecto al mismo mes de 2024, hasta los 68.000 operaciones, debido al desplome de las ventas de viviendas nuevas, ya que la compraventa de viviendas de segunda mano alcanzó su mayor cifra mensual. El descenso interanual de compraventas de viviendas en octubre fue consecuencia, como decimos, exclusivamente de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas, en un 12% hasta las 14.000 operaciones, registrando su mayor retroceso desde mayo del 24.
Y también tenemos que comentar en este caso que el gobierno se ha puesto en contra de Airbnb, tanto es así que le ha multado con 64 millones. El ministro de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamiento sin licencia. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. Así lo ha informado hoy Pablo Bustinduy. Esta sanción se centra en 4 infracciones: publicidad de alojamientos que infringen la normativa sectorial de viviendas de uso turístico y prácticas de publicidad engañosa. La omisión de información sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones de estas viviendas de uso turístico. La negativa a suministrar datos para la vigilancia e inspección por parte del Ministerio. El incumplimiento de los deberes y prohibiciones que han sido impuestas durante el procedimiento. En su intervención, el ministro de Consumo ha destacado que esta es la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España. ¿Qué ha dicho Airbnb en su defensa? Bueno, pues que Airbnb no es quien se encarga de ver que todo lo que dice cada uno de los propietarios que utiliza su plataforma es cierto o no es cierto, y que en cualquier caso, si no lo es, quien es culpable no es la plataforma, sino que es el propio propietario, y que las labores de policía, de inspección y de sanción deben ser las que quiera imponer aquella sociedad, aquel gobierno que gobierna en el territorio en el que opera Airbnb. Airbnb no es una empresa que opere únicamente en Madrid o en España, opera absolutamente en todo el mundo y lo que hace simplemente es conectar a aquellas personas que quieren alquilar su vivienda con aquellas personas que la quieren alquilar, y en algunas latitudes necesitan licencia y en otras no. Si en España quien pone la norma dice que tiene que tener licencia, debe ser ese país el que se dedique a perseguir a aquellos propietarios que no lo hagan bien, no sancionar en este caso simplemente al que conecta a unos y otros. Esta es la defensa que ha esgrimido a su favor en este caso Airbnb. Pero les decía yo antes que Yolanda Díaz avanzaba en su agenda intervencionista, hablábamos en ese momento de la vivienda, pero es que Yolanda Díaz en realidad ha convocado a los sindicatos, comisiones obreras y UGT para cerrar las negociaciones sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar. Recordemos que el ministerio que dirige Yolanda Díaz quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, y que se puede además disfrutar hasta que hayan transcurrido 4 semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos. Y vamos a seguir con los autónomos, que han sufrido de una manera muy importante en esta legislatura, que lo siguen haciendo y que están denunciando ya al Gobierno de España ante la Unión Europea. La Federación ATA ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por no haber traspuesto el IVA franquiciado para autónomos y pequeñas empresas, que era de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de este año. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante su participación en un encuentro informativo organizado por Europa Press. El presidente de ATA justificaba esta denuncia al entender que el Gobierno de España vuelve a discriminar a los autónomos españoles con respecto a los autónomos europeos. Y vamos a hablar de empresas porque Ferrovial entra en el Nasdaq. La empresa española Ferrovial ha logrado entrar este viernes en el Nasdaq 100 y convertirse en una de las 100 mayores empresas no financieras del índice bursátil estadounidense tras 19 meses de su debut al otro lado del Atlántico. En su entrada le han acompañado otras 5 empresas, 6 en total, lo que ha supuesto la salida de otras 6 compañías. Estos cambios entrarán en vigor el próximo lunes 22 de diciembre. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las noticias económicas del día. Ahora entramos directamente en tiempo de tertulia. 12 y 33 minutos de la tarde, 11 y 33 en Canarias, riguroso directo en Con Ánimo de Lucro, en un día importante en el que el presidente del Gobierno está haciendo en este momento balance económico de lo que llevamos de año, en este prácticamente cierre del año. Lo que sabemos y les podemos contar hasta ahora son 2 cosas. La primera, que lo ha adelantado 2 semanas respecto al momento en el que pensaba presentar este balance, y no sabemos si quizás lo haya hecho precisamente por cómo le están acorralando cada día, cada minuto, los titulares sobre los informes de la UCO y de la UDEF que acorralan a este gobierno. Y en segundo lugar, también les podemos contar que lo que sabemos hasta el momento es que continúa en el tono habitual de Sánchez en este tipo de comparecencias, triunfalista, encantado, sacando pecho de unos datos económicos que poco se compadecen con la realidad que viven los españoles. Según Sánchez, estamos creando más empleo que nadie, somos los campeones en crecimiento del mundo desarrollado en esta parte del Atlántico y, prácticamente aquí seguimos atando los perros con longaniza. Rozamos los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, una de las diapositivas
medidas que ha mostrado el presidente del Gobierno y bueno, pues este tono que es muy habitual. Respecto al empleo, ¿qué podemos decir? Antes de que entremos en tiempo de tertulia, bueno, pues del empleo en España lo que podemos decir es que no se ha creado empleo nuevo, sino que se está troceando el que ya hay. Y esto es un dato que queda en evidencia en el momento en que uno mira las horas trabajadas en España, que son las mismas que había hace más de 5 años. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que a un trabajo con más personas llegando a él, lo que sucede es que se está troceando. No tenemos más puestos de trabajo, tenemos un trabajo que se reparte entre más gente, con lo cual lo que tenemos es una precarización evidente del empleo. Y en cuanto al número de desempleados, sigue siendo muy alto, y al seguir siendo muy alto el número de desempleados, pues continuamos siendo líderes en desempleo del mundo desarrollado y de la Unión Europea, de la OCDE y de la Unión Europea. Y además, el Producto Interior Bruto, que vuelve a sacar pecho del presidente del Gobierno de que sigue creciendo y que además tenemos cada vez mayores previsiones de crecimiento a futuro, no está drenándose hasta el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque se debe a 3 motivos fundamentales. Uno, los cambios metodológicos que ha implementado este Gobierno desde que llegó Calviño al poder dentro de las estadísticas del INE, y que no ha sido menor. Un maquillaje que ha metido el Gobierno en el INE de unos 35.000 millones de euros. Eso sumado a que ha llegado muchísima inmigración que ha entrado a trabajar y que por lo tanto ha elevado el Producto Interior Bruto, y por otro lado una expansión constante del gasto público. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que la mayoría de la población en España siga estando con ratios prácticamente de miseria, que casi el 45% de la población activa en España esté en riesgo de pobreza o exclusión social, que más de 1,5 millones de personas que tienen trabajo y que además tienen vivienda en propiedad estén en riesgo de pobreza severa, y que 1/3 de los niños en España estén en riesgo de pobreza y exclusión social. Estos son los datos que tenemos en España. España es un país que mantiene los salarios estancados en términos reales durante los últimos 30 años. Si esto es un país que va muy bien, un país que además, y dato de hoy, que lo teníamos en esa columna de José María Rotellar, del profesor Rotellar, que dice que la productividad está estancada y que la inversión está en retirada, pues chico, la verdad que no parece que sea un país en el que se pueda presumir precisamente de desempeño económico, pero lo está haciendo en este momento y en directo el presidente del Gobierno. Pero este es el resumen del minuto y resultado ahora mismo, porque es lo que está sucediendo ahora mismo. Tenemos al presidente del Gobierno compareciendo en directo, pero nosotros tenemos otra noticia del día hoy que dar y además que analizar, y lo vamos a hacer con los mejores analistas. Desde la Universidad de las Hespérides y desde el Instituto Juan de Mariana tenemos a don Eduardo Luiña. Profesor, ¿cómo estás? Buenos días, querido amigo. ¿Todo bien por ahora? Todo bien, y después me imagino de la noticia que hemos tenido esta madrugada, mejor. Hombre, pues sí, la verdad es que ha sido una noticia que muestra la ola de libertad que se está expandiendo por toda la región. Una ola de libertad que, comentaba yo al arranque, Eduardo, empezaba este año arrancándolo con el cumplimiento del primer año de gobierno de Javier Milei, con los primeros resultados de ese ajuste brutal del gasto público y de esa desregulación sistemática y de esa llamada a la estabilidad y a la inversión a Argentina, sacando a miles de personas de la pobreza de este país y devolviendo poder adquisitivo a sus ciudadanos con una reducción de la inflación enorme y una reducción del riesgo país enorme. Así arrancábamos 2025 y lo terminamos con un nuevo castigo a esas corrientes populistas comunistas que han sido hegemónicas durante los últimos años, ¿no? Pues sí, la verdad es que la victoria de José Antonio Cast en Chile, pues en el fondo es una victoria que va pues en el mismo sentido que otras que hemos recibido. No solo el gran trabajo, el excelentísimo trabajo que está haciendo Milei, ¿no? También, y a pesar pues de las diferencias evidentes que hay entre los candidatos, pues hubo un cambio en Bolivia. Se ven vientos de cambio y esperemos que esos vientos de cambio se traduzcan en políticas públicas que mejoren tanto el nivel de vida de las personas como el posicionamiento internacional de los países de habla hispana, ¿no? Que al final ese es el objetivo, ¿no? Desde luego. ¿Qué destacarías de las políticas que ha exhibido como gancho electoral el señor Cast y qué esperas de este primer mandato?
Bueno, yo creo que al final Kast es una persona liberal conservadora, pero más conservadora que liberal. Dicho esto, en el apartado económico, pues la apuesta es clara, ¿no? Pero bueno, la campaña, en el fondo, ha habido muchos temas en la campaña. Seguridad, orden público, rol de la justicia, también la cuestión migratoria. También una cuestión que es muy importante y que Chile hacía gala de ello y que, bueno, pues en los últimos tiempos ha mostrado cierta degeneración, que es todo lo que tiene que ver con institucionalidad, con respeto a la Constitución, con calidad de la función pública. Pero bueno, en el ámbito económico yo creo que el mensaje es claro. Reducción de gasto público y también del tamaño del Estado, rebaja de impuestos a empresas y personas para incentivar la inversión, defensa de un modelo de economía abierta, que al final pues Chile fue uno de los países que más participó de la globalización económica y que más tratados de libre comercio firmó durante su historia democrática, una frontal oposición a nacionalizaciones y a la expansión del sector público, un compromiso con la flexibilización del mercado laboral y bueno, promover tanto la inversión privada como el emprendimiento. En definitiva, volver a crecer. Es que el compromiso de Kast, y yo creo que ese 60% casi, ¿no? 58.1% de apoyo ciudadano en las elecciones, lo que muestra es el deseo de volver a crecer de los chilenos, el deseo de estar otra vez posicionados en los rankings de libertad económica, de calidad institucional, pues como estaban hace apenas una década, ¿no? Que, bueno, pues todos sabemos que el segundo gobierno de Piñera fue muy duro y que un poco la crisis institucional y un poco la degeneración del sistema político chileno, que fue referente para toda la región iberoamericana y más allá de las fronteras iberoamericanas, volver a ser el modelo que explica el crecimiento brutal de Chile desde finales de los 80 hasta la segunda década del siglo XXI. En el fondo es volver a lo que ya se era, ¿no? Correcto. Eduardo, hablabas tú de la corriente de cambio, hablabas de, bueno, pues en la región, Argentina, hablabas de Bolivia, en este caso Chile. Chile, además, uno de los pocos países que sí que mantenía, digamos, una senda de prosperidad en los últimos años, con algún pequeño tropezón, pero sí que estaba, digamos, en unos estándares más europeos, si lo quieres de esa manera. Pero en un momento determinado, en ese auge de los populismos del que hablábamos antes, pues Boric se hace con el poder en Chile, pero vuelve, digamos, la senda del crecimiento, la senda de las ideas de la libertad. En esta parte del mundo, en Europa, da la sensación de que esos vientos de cambio también empiezan a verse, y a verse quizá por el liderazgo en Europa de una señora que se llama Giorgia Meloni y que se ha decidido a hacer, bueno, pues batalla ideológica, ¿no? Sí, al final yo creo que en el fondo todo se resume en eso, ¿no? Todo se resume en cambiar pues el estado de las ideas dominantes al interior de una sociedad, ¿no? Y bueno, la pelea obviamente es dura porque han sido muchos los años pues en favor del intervencionismo, del estatismo, de ideas progresistas que en algunos casos pues más que civilizar descivilizan, más que provocar armonía y concordia dentro de la sociedad provocan conflicto. Entonces, bueno, la idea es que, ya lo hemos discutido varias veces, pues desplazar el centro político, modificar esa zona central y los valores sobre los cuales se construye, pues a favor de la libertad individual, a favor del respeto a las instituciones, a favor del respeto al Estado de Derecho y la división de poderes, a favor del crecimiento económico, eso implica respeto irrestricto por la propiedad privada. Bueno, creo que todas esas ideas, que obviamente siguen teniendo muchos enemigos, pues durante estos últimos años, me voy a poner un poco romántico, han sido capaces de ir robando corazones, ¿no? Y bueno, si eso tiene lugar, si somos capaces de conquistar los corazones con estas ideas, pues yo creo que el efecto y el impacto, no solo para las personas, sino para la vida en comunidad, ¿no? No estamos hablando aquí de un individualismo radical, estamos hablando de la vida de los países.
pues será muy positivo para la vida de las naciones y sobre todo Occidente, ¿no? Que está en una crisis, pues como bien sabes, está en una crisis de identidad, ¿no? Es volver a recuperar los elementos esenciales de la identidad occidental: Europa, Norteamérica y obviamente Iberoamérica. Bueno, robando corazones y robando quizá la esperanza de un mundo mejor, de una vida mejor para los ciudadanos de esos países. ¿Qué se juega el mundo con el éxito en Argentina y ahora en Chile, si es que se termina produciendo el éxito en ambos países? Bueno, exacto. Yo creo que tienen una responsabilidad ambos muy importante. Creo que tienen que, bueno, Milei ya lo ha demostrado, ¿no? O sea, yo creo que Milei, el compromiso que ha demostrado Milei con las ideas de la libertad ha sido evidente. Y bueno, como en todo gobierno hay problemas, pero el compromiso y la tendencia es firme, ¿no? Y Kast está en una situación diferente, porque obviamente Argentina tocaba fondo y Chile, a pesar de estar estancado y en crisis, no tocaba fondo. Es un país pues más rico en perspectiva histórica, fruto de esos años de desarrollo, resultado del compromiso con las buenas ideas. Entonces la responsabilidad que tienen estos líderes es muy grande, porque no solo es una responsabilidad hacia sus respectivos países, hacia sus naciones y ciudadanos, es una responsabilidad también hacia afuera. Han ganado con una narrativa que ha despertado mucho interés fuera de las fronteras, tanto de Chile como de Argentina, y si lo hacen bien, yo creo que el ejemplo empírico pues contribuirá a convencer, ¿no? Contribuirá. Ya somos conscientes que la frase de dato mata relato es parcialmente cierta, ¿no? Hay veces que el relato suele ser más fuerte que los datos. Pero claro, si hay relato y hay dato, el movimiento se hace muy fuerte, ¿no? Y es lo que se está intentando construir: dato y relato. Eduardo, fíjate si muchas veces el relato es más importante, que tenemos ahora mismo al presidente del gobierno diciendo que España va como un tiro y que esto es una maravilla, que aquí claro, atamos los perros con longaniza, ¿no? Y además se pone ahí un montón de gráficas y datos que en este caso no acompañan un relato que es el de, fíjate, y que tengamos que mencionar a este señor, Gabriel Rufián, describía perfectamente en el Congreso. El problema que tiene, señor Sánchez, es que a la gente no le da. O sea, ¿y cómo hacen ustedes y aplauden ustedes esto de que diga el presidente del gobierno que España va como un tiro, como un cohete, como una moto? Es tremendo. Eduardo Luiña, profesor de la Universidad de las Hespérides, además miembro del Instituto Juan de Mariana, a quien felicito por los éxitos de este instituto en los últimos tiempos, siempre, ¿no? Pero en los últimos tiempos de una manera más destacada, incluido el pedazo de evento que tuvieron el sábado, del que luego comentaremos algo también, con Lombard, Schellenberger, entre otros, hablando precisamente de ecologismo y economía. Muy bien, pues qué decir, muchas gracias y ya sabes, a la orden, siempre contento de colaborar y de participar, ¿cómo no? Bueno, pues a ver si la próxima vez te veo aquí sentado, profe? Hombre, pues ojalá, no estaría mal, Luis Fernando, no estaría mal. Pues eso esperamos. Un abrazo muy fuerte. Abrazo grande, señor, feliz día. Bueno, hablábamos con Eduardo Luiña y nos estaba escuchando ya otro de nuestros invitados expertos para analizar la victoria de Kast en Chile, que no es otro que nuestro siempre querido Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, estaba escuchando con mucha atención a Eduardo y vuestro programa, claro. Yo te lo agradezco mucho, sé que lo estabas escuchando porque ya te habíamos llamado y estabas ahí a la espera, pero Diego, estábamos leyendo esta mañana ese artículo que firmas en Libre Mercado Libertad Digital, donde resumes ese programa económico con el que ha concurrido Kast a estas elecciones y que habla de una agenda, si me lo permites, aunque con todas las diferencias que entrañan, las diferencias entre Argentina y Chile, no deja de ser parecido o muy parecido al que puso en marcha Javier Milei, y además poniendo énfasis, lo primero, en lo más importante, una reducción notable del gasto público, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos conocido en los últimos años ya el ejemplo de varios presidentes que llegan al poder en América Latina refutando de manera frontal, de manera radical, los postulados de partida de la izquierda bolivariana que tanto daño ha hecho en la región. El ejemplo más evidente es cómo Bukele ha plantado cara a todo el discurso victimista, estructuralista de la inseguridad, con una política de encarcelamiento de los delincuentes que ha convertido a El Salvador en uno de los países más
seguros del mundo. Está pasando también en Ecuador, donde las políticas de orden público están avanzando por el mismo camino y también están logrando resultados. Pero en clave económica, qué duda cabe de que la figura de Javier Milei supone una enmienda a la totalidad de lo que había sido la política económica del país, incluso en los años en que la derecha había ejercido el poder. Y por eso lo que ha pasado en Chile es algo muy bienvenido, porque históricamente el país austral era referente claro de libertad económica y, sin embargo, yo creo que es que por lo menos desde hace 20 años en Chile no se ha aprobado una sola reforma tendente a mayor libertad económica, y al final son 2 décadas en las cuales el que era uno de los países más capitalistas del globo, pues no ha parado de sufrir repliegues y repliegues y repliegues. Y creo que Kast va a revertir eso. Fíjate que otro de los puntos dentro de la economía chilena que ha estado ahí en entredicho ha sido uno de los mayores éxitos de su economía en los últimos años, que fue la capitalización del sistema de pensiones, y que en los últimos tiempos se hablaba del regreso, ¿no? Y la candidata comunista, Janet Jara, estaba tratando de impulsar, ¿no?, también en su candidatura la del regreso a un sistema de reparto. ¿Por qué el empeño en fórmulas que no funcionan, en fórmulas destinadas al fracaso? Esto realmente habría que preguntárselo a quienes están empeñados en el fracaso. Y me imagino que para una izquierda que a lo que aspira es a generar siempre redes clientelares, una fábrica al final masiva de pobres que, al ser dependientes del Estado, se conviertan en cautivos del voto de manera perpetua, pues creo que esto tiene mucho que ver con sus pretensiones. Lo que no se puede discutir es que desde su misma Constitución hasta nuestros días la rentabilidad de los sistemas de pensiones de ahorro individual ha sido muy alta. En el Fondo A, por ejemplo, que es el considerado de mayor riesgo, está en el 5% para todo el siglo XXI, ¿no? Para un cuarto de siglo después de inflación. Para quienes han tenido su dinero depositado en el sistema durante 30 o 40 años, esto permite obtener el mismo salario que obtenían como trabajadores, pero con menos de la mitad del esfuerzo fiscal que hacemos en España. Es decir, una tasa de reemplazo más alta y un coste en términos de cotizaciones sociales que es más de un 50% menor. Es decir, que hay más salario en el bolsillo y luego hay más pensión en la cuenta en el momento de la jubilación. Y todo ello creando un mercado de capitales, todo ello sin recortes y cambios continuos de condiciones, todo ello sin una cuña fiscal que encarece el empleo. Es decir, el modelo constituido por José Piñera es un verdadero logro para los trabajadores, que de hecho, como el propio Piñera comentó en su día, José Piñera, arquitecto del sistema, vieron de esta forma plasmado el sueño de hasta los marxistas, ¿no? Cuando Marx aludía a la fuente de la desigualdad, hablaba de la falta de acceso al capital, ¿no? Del hecho de que los propietarios eran otros. Pues Chile ha hecho de cada trabajador un propietario, y que esto fuese cuestionado por gobiernos como los de Michelle Bachelet, los de Gabriel Boric, candidatos como Janine Jara, también incluso por Sebastián Piñera, con algunas reformas que no eran procedentes. Al final lo que ha hecho es poner en tela de juicio lo que nunca debió estar en tela de juicio. Y si el sistema de AFP sigue en pie, es porque los hechos lo validan, y los trabajadores ni quieren la expropiación de sus ahorros, ni quieren un sistema de pensiones quebrado a la española y a la europea. Diego, le preguntaba antes al profesor Luña por ese cambio de tendencia en el mundo, ¿no? Yo creo que es evidente en el continente hispanoamericano, pero también lo es en Europa, ¿no? Con una líder en Europa, yo creo que la más notable ahora mismo de todo el viejo continente, que es Giorgia Meloni, haciendo batalla ideológica siempre que tiene ocasión, sin ningún tipo de pelos en la lengua, sin complejos, y además con un notable éxito, tanto económico como político, y vemos ese cambio de tendencia, ese cambio de aires en Europa. ¿Crees que lo llegaremos a ver en España, o qué crees que hace falta para que en España termine por estos vientos, estos cantos de libertad por generar más adeptos? Bueno, precisamente ya que hoy cuentas con varios invitados en tu programa, el Instituto Juan de Mariana, déjame decirte que entiendo que hoy hablarás con Juan Navarrete, nuestro subdirector, que tus oyentes van a poder conocer. Simplemente quería yo anticiparte que, además de esa cumbre climática que hemos hecho este fin de semana en Madrid, que es que nuestro propio subdirector Juan Navarrete ha estado el pasado jueves en Roma en el premio Margaret Thatcher que la Fundación New Direction entregó a Giorgia Meloni. Se lo entregó por algo,
creo, por lo que tú mismo estás diciendo, porque es una voz que de forma preclara, sin complejos, está defendiendo que Occidente va por muy mal camino y que debería revertir muchos de los errores que ha venido en los que ha venido incurriendo, ¿no? La política energética sería solamente un ejemplo de tantos. Pero las cosas como son. Para que en España se produzca un vuelco de este tipo, necesitamos que tanto el Partido Popular como Vox se pongan de acuerdo en un programa de reformas que tiene que dejar el periodo de Aznar como uno socialdemócrata. Es decir, hay que estar mucho más a la derecha de lo que ha estado a la derecha en todos estos años, y en este sentido, en clave de ideas, hay que ser mucho más liberales y mucho más comprometidos con la economía de mercado de lo que han sido tanto el Partido Popular en su última acción de gobierno como Vox en algunos de sus pronunciamientos públicos. No hay sitio en España para más socialdemocracia, más socialismo, más impuestos, más regulación, más trabas. Nos hemos condenado a la bancarrota, nos hemos hecho el harakiri en tantos frentes de la política pública, y esa voz o ese referente que mencionabas, el de Giorgia Meloni, a mí lo que me gustaría es dejar en nada a Giorgia Meloni, que España no solo predique, como creo que sí que hace la lideresa italiana, sino que también ejecute, como hace Javier Milei en Argentina. Esa es la clave, y para ello creo que una de las reformas clave es un programa de desregulación masiva que estamos empezando a desarrollar en el Instituto Juan de Mariana, del que daremos cuenta próximamente y que está llamado a bueno, no solo replicar, sino a rebasar y superar, si es posible, esa necesaria motosierra que se ha adoptado en Argentina contra las trabas, la regulación peronista y socialista que ha condenado al país a la ruina, y que también ahora, en Chile, con Kast, va a poder ser una realidad de la política pública. Al final, Luis Fernando, se trata de emular lo que ha hecho a Madrid, el único caso de éxito en este páramo, ¿no? La misma desregulación, libertad económica, impuestos más bajos, pero aplicado a nivel nacional y sin complejos. El otro día decía Pilar Rodríguez Los Santos, colaboradora de esta casa y presidente de OK Diario, en una feliz ocurrencia, que en el próximo gobierno lo más a la izquierda debería ser Esperanza Aguirre. Ese es el camino. Sí, sería muy bueno. Diego, nos quedan solo 4 minutos, pero a ver si somos capaces de hacer un experimento. Ya que tenemos al presidente del gobierno en directo y yo te tengo al teléfono, vamos a tratar de escuchar qué está diciendo ahora. Lo tengo abierto aquí en el ordenador, pero no sé. De economía, digo, por no. Sí, creo que sí, porque está haciendo un balance económico de lo que ha sido el año, o estaba haciendo un balance mientras yo lo estaba viendo. Estaba mostrando ahí los gráficos de afiliados a la Seguridad Social y de crecimiento del PIB. Vamos a ver qué está diciendo y lo comentamos antes de llegar a la 1, que vienen los servicios informativos de radio. Adelante. De nuestro lado, mientras efectivamente se veía la vacuidad, cuando no la maldad, de muchas de estas críticas que en realidad escondían pues una falta de empatía y de solidaridad con un pueblo que está sufriendo, como es el pueblo de Palestina. E insisto, de nuevo, como hice ayer, condeno y condenaremos siempre desde el Gobierno de España también. Bueno, está ya hablando de Palestina, sí, imagino que luego va a hablar de Franco, ¿no? Sí, bueno, pues no sé si será Franco el siguiente, pero efectivamente... Me da que no está entre las prioridades de los españoles, según los propios informes cocinados del CIS, ni Palestina ni Franco, sino el hecho de que nadie se puede comprar una vivienda, nadie llega a fin de mes, y su esposa, su hermano, su secretario general, su ministro, están todos en la cárcel investigados por corrupción. Creo que esos son los problemas de los españoles. Y ya que, por lo visto, según me dices, ha aludido el padrino Pedro Sánchez, ha aludido el dato de ocupación, pues el dato de ocupación es falso de toda falsedad. Es una gran mentira estadística, puesto que lo que estamos haciendo es contar como efectivamente ocupados a los fijos discontinuos. Y yo ya he contado esto alguna vez. Esto significa que un recoge pelotas con un contrato en vigor para el torneo de tenis de Madrid figura todo el año como ocupado, aunque solamente esté ejerciendo su trabajo 2 semanas al año, y si acaso debería figurar como ocupado, debería hacerlo durante la mitad del mes de mayo. Así cocina las estadísticas Yolanda Díaz, que puesto que se ha dado en convertir en una suerte de fashionaria, más allá de la ropa y de los bolsos, creo que también le ha dado un estilo y un aire propio al tema del maquillaje, pero no maquillaje estético, sino maquillaje estadístico. En España no se crea empleo, se reclasifica a los parados, y es lo que tenemos como resultado, un mercado laboral que en teoría responde a ese triunfalismo del gobierno y en la práctica es una verdadera ruina, con salarios, de hecho, estancados en niveles de hace 30 años cuando se analiza el poder adquisitivo real de los trabajadores, y con una carga fiscal como nunca antes en la historia de la economía española. Te digo un dato, el salario más frecuente en la actualidad
está cada vez más cerca del salario mínimo. Y yo creo que con eso lo decimos todo. Desde luego que sí. Y si se aprueba la subida del salario mínimo que quiere poner en marcha la señora Yolanda Díaz, siguiendo los consejos que su grupo de expertos nombrados a dedo por ella misma le han dado, es decir, os contrato para que me deis un consejo y no os quiero contar qué consejo me tenéis que dar. Bueno, pues ese consejo hace que el salario mínimo interprofesional el año que viene suba y se coloque ya casi por encima del salario medio. Ahora, no el modal, que está mucho más bajo. Es decir, ya tendríamos a más de la mitad de la población cobrando el salario mínimo interprofesional, es decir, lo mínimo que se despacha. Y el nuevo discurso de Yolanda Díaz está siendo que gracias a ella, quien cobra el salario mínimo ya no es considerado un pobre. Es tremendo. Diego Sánchez de la Cruz, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te espero muy prontito. De hecho, mañana estarás con nosotros también en Con Ánimo de Lucro. Tenemos algo interesante. Muchas gracias, Luis Fernando. Un abrazo. Y nosotros nos vamos a los servicios informativos de radio, escuchamos las noticias de la 1 y seguimos en Con Ánimo de Lucro, que tenemos mucha tela que cortar todavía. Bueno, pues hemos escuchado muy atentamente las noticias del día que pasaban efectivamente por esa comparecencia, y mientras escuchábamos el resumen informativo de los servicios informativos de radio de nuestros compañeros, hemos podido rescatar otro momento que en ese mismo instante estaba pronunciando el señor Sánchez y que nos parece lo suficientemente importante como para comentarlo ahora mismo en directo con todos ustedes. ¿Qué decía Sánchez? Esto. Los niveles de desigualdad aún son demasiado altos. Tenemos margen de mejora, por ejemplo, en nuestra competitividad empresarial. Podemos seguir reduciendo la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores, pero tenemos recursos, tenemos ideas, tenemos ganas para enfrentarlo y tenemos un muy buen equipo al frente del Consejo de Ministros y Ministras. Y, por cierto, sobre todo lo que tenemos son 2 años más por delante para hacerlo realidad. Tenemos 2 años por delante para hacerlo realidad y se pone como objetivo reducir la desigualdad. Yo creo que si ya el año que viene vuelven a subir el salario mínimo, ya nos van a hacer al 70% de la población más pobre de lo que éramos, con lo cual pues estarán reduciendo la desigualdad, seremos todos igualmente pobres, ¿no? Así es, efectivamente. Lo que está claro es que, como él decía, hay margen por recorrer, pero muchísimo, más de lo que él decía. Y decía, aún hay margen para que venga inversión extranjera, ¿no? Para atraer la inversión. Evidentemente, es que en el último año ha caído un 60% la inversión extranjera directa. Evidentemente hay mucho margen, pero mucho más del que había cuando él llegó. Por tanto, lo que hay que, como hoy destaca Rotellar en su columna de Libertad Digital, es transitar hacia el camino contrario al que ellos proponen. Entonces, y bueno, luego lo que decía posteriormente ya era ridículo, eso de que tienen ideas, tienen un buen equipo de gobierno. No, si de eso lo peor es lo que dice al final. Efectivamente. Tenemos 2 años por delante. Es un aviso para navegantes de que no piensa convocar elecciones, de que no piensa salir del machito y que le da exactamente igual la ponzoñosa y enfangada situación en la que se mueve, rodeado absolutamente, cercado absolutamente por casos de corrupción, además con un desempeño económico lamentable y desastroso, que es el que estamos viendo y el que denunciamos aquí todos los días, con una población española depauperizada, incapaz de poder acceder a una vivienda, incapaz de pagar una cesta de la compra y además un recibo de la luz. Bueno, pues esa es la situación que él quiere mantener durante 2 años porque no piensa dimitir en absoluto. Pero te veo muy poco agradecido a su labor, porque él en realidad lo que quiere es frenar el avance de la ultraderecha que viene a quitarnos derechos sociales y a arruinar al país. A mí me gustaría recordarte, querido Rubén, que la ironía no se entiende en la radio, como bien dice nuestro presidente y director de La Mañana, Federico Jiménez Los Santos. Bueno, le hemos hurtado a ustedes estos minutos de pequeño debate entre Rubén y yo a cuenta de la última declaración del presidente del Gobierno, porque creíamos que era pertinente y porque además aquí estamos también para contar las cosas que suceden en directo. Pero no podemos dejar de hacer lo que siempre hacemos hasta ahora, que es abrir página de mercado. Bueno, página de mercados que pasa por un IBEX 35 que ahora sí está por encima de los 17.000 puntos, 17.020 según nos muestran las pantallas de información en tiempo real, con un IBEX 35 que se anota un 0,98%, casi un punto por ciento arriba, impulsado por IAG, que sube un 3,2%, Bankinter un 2,94% y Unicaja Banco un 2,24%. Por el lado de las caídas, Inditex un 1,51%, ya era hora de que recogiera beneficios Inditex después de los grandes
beneficios que lleva anotados en los últimos días, Telefónica un 1,08% y Solar Energía un 0,6%. Y para analizar todo lo que sucede en los mercados en una semana súper interesante por muchos motivos, tenemos al asesor de Luna y Sevilla Asesores, a José María Luna, nuestro amigo, al teléfono. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, perfectamente. De lunes, pues de lunes y en 17.000, ¿no? En España. Sí, el mercado español sigue absolutamente on fire, independientemente de la política, haciendo oídos sordos, incluso a la última comparecencia de nuestro querido presidente, ¿no? Sí. Evidentemente, las arcas públicas son las que salen siempre ganando en detrimento de los ciudadanos, ¿no? Y también de esa competitividad de las empresas. Y si se quiere atraer dinero extranjero aquí, pues hace falta cometer una serie de reformas que van en otra línea completamente, como estoy de acuerdo con vosotros, de lo que se está haciendo ahora mismo. O se crea seguridad jurídica, normativa y muchas otras cosas más, o si no es difícil hacer negocios aquí en nuestro país. Desde luego que sí, bueno, una opinión que comparto completamente, pero tenemos una semana, decía yo, muy interesante por delante, no tanto por lo que ya sabíamos que nos iba a contar el presidente del Gobierno, sino también porque tenemos citas importantes. Esta semana toman decisiones el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. ¿Crees que va a cambiar algo respecto a la tendencia que nos ha demostrado la bolsa durante los últimos días? Bueno, esta semana es una semana muy clave. Además, es la semana que vamos a tener todos los días de sesión completa. Y a partir de ahora hasta cierre de ejercicio ya tendremos algún día media sesión o no tendremos sesiones, con lo cual es importante en ese sentido. En segundo lugar, como tú bien dices, hay decisiones en el marco de política monetaria por varios bancos centrales. Previsiblemente ni el Banco de Inglaterra ni el Banco Central Europeo tomen decisiones en cuanto a tipos de interés. Sí se espera alguna decisión por parte del Banco de Japón, que habrá que seguir muy atentamente por la influencia que pueda tener sobre el yen. En el supuesto caso de que el yen se apreciara respecto al dólar, podría generar ciertas turbulencias en los mercados bursátiles y también, sobre todo, en la renta fija corporativa. Con lo cual, la clave, más que el Banco Central Europeo, será el Banco de Japón. Y luego, muy importante, van a ser, aparte de las peticiones de subsidio de desempleo que cada semana vamos conociendo, va a ser muy importante los datos de inflación, tanto jueves y viernes, sobre todo con el deflactor de consumo, en el caso de Estados Unidos, para ver, pues por dónde va a ir la línea de juego que pueda seguir la Reserva Federal de cara al 2026. Si se confirma un escenario de inflación alta pero contenida, o por el contrario, la inflación se empieza a descontrolar algo en Estados Unidos, que yo creo que más allá de la manida palabra de burbuja en torno a la inteligencia artificial, no digo que no esté, pero yo creo que la clave aquí va a ser la inflación en Estados Unidos, porque si se descontrola, esa será la gran variable que podría aguarnos la fiesta de cara al 2026, con lo cual atentos a los datos macroeconómicos, aparte de los resultados de empresas, porque veremos cuál va a ser la línea que debemos de seguir de cara al próximo ejercicio, con lo cual atentos a ustedes, a los que nos escuchan, a los buenos periodistas que les mantienen informados y sobre todo estar bien asesorados. Bueno, el buen asesoramiento es clave, desde luego, sobre todo para navegar los mercados siempre con garantías. Bueno, otro de los, temas que han estado más en boga durante este último año ha sido la temática defensa. Aquí hemos hablado contigo también sobre este asunto, pero leo titulares en prensa especializada ahora mismo, José María, que dicen: el sector defensa sufre, Ucrania ofrece su renuncia a entrar en la OTAN para poder alcanzar la paz con Rusia, y a medida que la paz en esa zona se acerca, toda la corriente de inversiones que ha traído el sector defensa parece que tropieza un poco. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Los mercados siempre actúan con la noticia subiendo, sobre todo si la noticia y la expectativa es buena. Luego, cuando se va confirmando esa noticia o hay algún cambio, el mercado, al final, las acciones, el valor de las acciones, puede en algún momento determinado corregir. ¿Qué estamos viviendo aquí? Bueno, pues la noticia del rearme de Europa en su conjunto, precisamente por la guerra de Ucrania y también por la política exterior que puede llevar a cabo Estados Unidos respecto a Europa o frente a otras partes del mundo,
pues sin duda alguna animó, y de qué manera, porque subieron bastante muchas compañías tipo Rheinmetall, por poner un ejemplo, ¿no? Incluso en compañías aéreas que también no solo fabrican aviones comerciales, sino también aviones o piezas en helicópteros a nivel militar, ¿no? Pero claro, lo que ocurre ahora mismo y lo que puede ocurrir a corto plazo es la cercanía o proximidad, aunque no creo que sea fácil, la proximidad de cualquier tregua o fin de conflicto en torno a Ucrania, o la posibilidad incluso de que Ucrania, bueno, pues algunas de las ideas que tenía Zelensky y su equipo de formar parte, por ejemplo, de la OTAN, pues se vayan rebajando ese suflé. Es lógico que después de todo lo que ha subido el sector de defensa, bueno, pues corrija, ¿de acuerdo? Ahora bien, es una temática interesante. Yo sigo pensando que sigue siendo interesante en bolsa. Bueno, ojalá no tuviéramos que rearmarnos ningún ser humano, pero lamentablemente ya lo estamos viendo, lo que ocurre en el mundo, con lo cual nosotros no podemos regalar flores cuando otros nos regalan otras cosas, que nos hacen mucho más daño. Y Europa, más allá de que pueda haber una cierta tregua o paz con Ucrania, pero yo creo que la política europea sí es claramente de rearme, claramente lo estamos viendo en el caso de Alemania y también en de otros países, y el sector defensa, aunque pueda tener una corrección en bolsa, yo creo que es un sector que algunas de las empresas deberían formar parte del conjunto de la cartera de un inversor, obviamente dispuesto a asumir riesgos. Pues José María Luna, te agradezco mucho que hayas prestado tu análisis, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro, y te escucho muy prontito de vuelta. Pues muchísimas gracias, que tengáis un feliz lunes y buena semana a todos. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Gracias. Y les prometía un contenido muy interesante en esta recta final del programa Con Ánimo de Lucro en el día de hoy, y lo hacemos porque hemos asistido durante este fin de semana a la primera cumbre sobre cambio climático, economía y sociedad de la mano de la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Juan de Mariana. Y precisamente para hablar de esto tenemos al subdirector del Instituto Juan de Mariana, que es Juan Navarrete, a quien yo tenía muchas ganas de saludar ya en Con Ánimo de Lucro. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer. Pues oye, es un gusto poder saludarte, y déjame en primer lugar que os dé la enhorabuena por coorganizadores e impulsores de esta primera gran cumbre sobre ecologismo, sociedad, economía, que ha contado con, hay que decirlo, los primeros espadas, desde luego los grandes protagonistas en el mundo de la defensa de las ideas de la libertad relacionado con el mundo de la ecología, ¿no? Teníamos ahí a Lombard, a Schellenberger, por supuesto a Ignacio Gómez, que lo tuvimos aquí la semana pasada en Con Ánimo de Lucro, también a Manuel Fernández Ordóñez. En definitiva, ha sido todo un éxito. Cuéntanos, ¿cuál ha sido cómo lo has visto, cómo ha sido organizarlo y cómo te quedas después de ese exitazo? Pues la verdad es que estamos muy contentos desde el Instituto Juan de Mariana, porque es un evento que llevamos organizando yo creo que desde mayo, así que ha sido un trabajo arduo de muchos meses, y organizar este tipo de eventos que al final duran toda una jornada, porque empezó desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 que finalizó la última conferencia, es muy complicado, y este primer foro internacional de economía, clima y energía que hemos organizado junto con, como bien has dicho, la Universidad Francisco Marroquín y también la Universidad de las Hespérides, y que hemos sido acogidos por la Universidad CEU San Pablo, que también hace de anfitrión constantemente en todos los eventos. Y ha sido, como bien dices, un éxito, porque hemos contado con más de 200 asistentes, y eso teniendo en cuenta que es un sábado y un 13 de diciembre en un evento de una temática que es muy nicho y que se trató de una manera muy científica, es para nosotros un auténtico éxito. Y como bien has contado también, hemos contado con ponentes de primerísimo nivel, tanto nacional como internacional. Y por darte dos ejemplos que los has nombrado, por ejemplo, John Lombard, que desde hace casi 30 años ya se anticipó señalando que el ecologismo estaba cayendo en un anarquismo social totalmente infundado, y que se centra mucho en los asuntos climáticos se pueden abordar desde la eficiencia y la innovación. Y otro, por ejemplo, que es Michael Schellenberger, que es uno de los primerísimos espadas, por supuesto, y que también ha denunciado esos excesos alarmistas del cambio climático,
y que reivindicó también evitar el cierre de las nucleares, que parece que aquí en nuestro país, en España, estamos a la contra de todos los países europeos en ese ámbito, y que, por cierto, tiene un libro que se llama No hay apocalipsis, que para mí es un libro totalmente recomendable para toda nuestra audiencia. Desde luego que sí. Bueno, luego las aportaciones patrias, que yo creo que también estuvieron muy bien. Contamos con los expertos que más y mejor conocen todo este sector. ¿Va a haber una segunda cumbre o cómo lo veis? ¿El éxito ha sido lo suficientemente importante como para que justifique que esto ya empiece a ser una cita anual indispensable? Sí, nuestra idea, por supuesto, es seguir realizando este tipo de eventos. Hemos realizado este primer foro internacional y teníamos la perspectiva de hacer varios de ellos y evidentemente esta ha sido una primera toma de contacto con lo que puede ser algo muy regular de manera anual para el Instituto Juan de Marán y para todas las organizaciones que han estado alrededor de su celebración. Y, por supuesto, yo creo que vamos a celebrar un segundo foro internacional en el que yo creo que va a ser todavía mejor, porque aprenderemos todo lo que ha ido bien para poder mejorarlo al año que viene. Y además toda la gente y todo el feedback que nos está llegando de los asistentes ha sido maravilloso y ya tenían muchas ganas de esperar para el año que viene para poder asistir al segundo foro internacional. Así que, por supuesto, yo creo que ha sido un éxito rotundo y, por supuesto, que habrá un segundo, un tercero y esperemos que todos los años podamos contar con este magnífico evento. Nos decía Ignacio Gómez aquí el otro día en el programa la importancia que tenía este tipo de foros, sobre todo para tratar de extirpar, aunque sea poco a poco, aunque sea como una gota malaya en la conciencia colectiva, extirpar esa idea de que es necesario regular desde las instituciones todo lo que tiene que ver con esto que se ha venido a llamar la emergencia climática. Primero porque quizá lo primero que nos pide la ciencia es cuestionarnos las cosas y en esto nadie cuestiona la versión oficial. En segundo lugar, porque al final este dirigismo lo que ha conducido es a unas ineficiencias de mercado evidentes cuyas consecuencias las vemos ahora con ese elevado precio que tenemos que pagar por la electricidad. Por otro lado, el cómo se protegen los diferentes estados de las consecuencias de sus políticas, como pueda ser el Estado español, ¿no? con una capacidad de generación enorme, pero unas redes en las que no se han invertido durante los últimos años y que han dado como consecuencia un apagón terrorífico, ¿no? Además con un empeño notable por que el mix esté dominado únicamente por energías renovables, que son absolutamente inestables y con una red como la que tenemos, pues tiene consecuencias como la del apagón del mes de abril. Por lo tanto, iniciativas como esta que tratan de cuestionar verdades que se han dado como absolutas, que se han dado como imposibles de cuestionar, pues que empiece cada vez más gente a preguntarse ¿y por qué no hay una realidad distinta, ¿no? Por supuesto, y al final el Instituto Juan de Mariana lleva ya muchos años trabajando en informes climáticos y los podéis leer en nuestra web, juandemariana.org. Y yo creo que al fin y al cabo, no es por tirarnos flores, pero bueno, hemos sido uno de los primeros think tanks o de las primeras organizaciones que hemos avisado o que íbamos avisando de que un posible blackout, un posible apagón, que ha sido completamente histórico en la historia de España, era una realidad que podía ser latente, ¿no? en nuestro sistema energético. Y como bien dices, ese mix energético que es necesario para la sociedad española y para nuestro país fue perfectamente tratado por los expertos nacionales como Majo, como Luis Ignacio Gómez, y que al final yo creo que la clave del tema energético es que evidentemente podemos aceptar que está habiendo efectivamente un cambio climático, pero lo que no podemos hacer es aceptar ese alarmismo completamente desaforado, esas políticas decrecentistas que ya están completamente desterradas del ámbito político y del ámbito económico, y que todos estos errores que venimos acumulando del diseño de la política energética nos están abocando a un completo fracaso económico, ¿no? Y lo que se propone o lo que pretendíamos con este foro es sacar unas conclusiones por parte de nuestros expertos, por parte de gente que se dedica al tema del clima, al tema de la economía, al tema de la política energética,
ofrecer soluciones pragmáticas, sostenibles y que a la vez sean respetuosas con una sociedad libre, ¿no? Y pensamos desde el Instituto Juan de Mariana que no es para nada incompatible o el crecimiento económico, el respeto de la libertad individual de los seres humanos con el respeto del medio ambiente. Y de hecho es todo lo contrario. Si vemos en las sociedades actuales, son los países libres, capitalistas y más ricos los que más y mejor cuidan el medio ambiente, ¿no? Desde luego que sí. Tengo conmigo a Rubén Folguera, a mi compañero, que sí que quería hacerte alguna pregunta, Juan. Sí, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Yo, ¿Qué tal, Rubén? En primer lugar, quería hacerte dos preguntas. Una era así un poco más, digamos, difusa, y es simplemente porque comentabas que la aproximación era científica sobre todo, pero sí me interesaba saber si en posteriores ocasiones, o si en esta ocasión ya se hizo, también ibais o teníais pensado abordar esta cuestión en un sentido más interdisciplinar, quizá. O sea, no solo combinando la economía con la ecología, sino pues otro tipo de disciplinas que podrían incluso aportar bastante al debate, como la filosofía, la politología, etcétera. Y luego también entrando en materia, porque comentabas ahora que evidentemente son los países ricos y prósperos los que más hacen por la ecología, quería preguntarte por algún caso concreto, si es que se habló en su momento en este evento de políticas o de países exitosos en este sentido. Pues mira, sobre el ámbito de interdisciplinar, yo creo que este primer evento sí que quizás ha ido más por el ámbito científico, climatológico y expertos más en lo que es energía propiamente dicha, ¿no? Pero sí, evidentemente, es un problema, si queremos llamarlo así, porque tampoco es un asunto, ¿no? Más bien que evidentemente se tiene que tratar desde el punto de vista interdisciplinar, y de hecho tuvimos conferencias desde el ámbito histórico, como la conferencia de John Constable, que fue una conferencia absolutamente magnífica, que nos enseñó cómo el carbón hizo que la sociedad del Reino Unido se volviera completamente rica. Y evidentemente también hay que tratarlo desde el ámbito económico, desde el ámbito filosófico y desde el ámbito, como no puede ser, político, porque al final todas estas políticas energéticas son políticas que se tienen que tratar desde la política pública, y son los estados los que, por suerte o por desgracia, quizás para el Instituto Juan de Mariana por desgracia, tienen que tener algún tipo de intervención para, en este caso, desregular cierto tipo de aspectos, ¿no? Y con respecto al tema de los ejemplos de países ricos y países pobres y su relación con el medio ambiente, yo creo que más que ver un ámbito o un país en concreto, yo creo que lo que tenemos que ver es tenemos que tener una visión global de lo que está pasando hoy en el mundo y lo que lleva pasando 200 años desde que el capitalismo entró en nuestra sociedad económica, ¿no? Es decir, solo tenemos que ver que los países que mejor y más cuidan el medio ambiente, por ejemplo, son los países europeos, pero ya no tanto porque implementen políticas de medio ambiente y políticas verdes, sino porque sus sistemas económicos son tan avanzados y tan sofisticados que no contaminan tanto como contaminaban hace 200 años, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, como los países que están en vías de desarrollo, como puede ser la India, como puede ser China, son los países que más contaminan de lejos, pero incluso esos países, que ya cada vez son más ricos, como por ejemplo China, están implementando cada vez políticas energéticas mucho más limpias. Y no ha sido necesario, porque evidentemente China, lo que son políticas energéticas eco-friendly, pues no es el mayor apoyo que puede tener, pero vemos como China, por ejemplo, ya está introduciendo políticas de energías fotovoltaicas, energías renovables, energías nucleares, y que hacen que evidentemente el clima o el peso de la contaminación en China esté bajando mucho, y vemos como es perfectamente posible con un crecimiento económico desaforado como ha tenido China en los últimos 20-30 años, ¿no? Juan Navarrete, subdirector del Instituto Juan de Mariana, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Espero la próxima vez a ver si te podemos tener aquí en el estudio, ¿vale? Por supuesto. Será un placer. Y enhorabuena por ese primer Foro Internacional de Energía y Clima, una maravilla. Habéis reunido a lo mejor de lo mejor y es justo reconocerlo y agradecéroslo. Conclusiones interesantísimas las que se han podido escuchar este sábado en la Universidad San Pablo CEU, que puso el aula magna o uno de sus grandes auditorios para poder acoger este evento. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Hasta luego.
Y con Juan Navarrete y este éxito del Instituto Juan de Mariana, de la Universidad de las Hespérides y de la Universidad Francisco Marroquín, nos despedimos en el día de hoy. Les dejamos ahora en la mejor programación, la DES Radio, y les esperamos mañana, como todos los días, aquí a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro. Sean muy felices, amigos.